No atraviesan su mejor momento y, sin embargo, ya han comenzado a reagruparse. Son los masones vascos, especialmente perseguidos durante la época franquista. Hoy solo aspiran a formar parte de una sociedad normalizada. En Euskadi existen en la actualidad 3 logias ubicadas en San Sebastián, Vitoria y Bilbao, y muy pronto será inaugurada una más en la localidad guipuzcoana de Irún. Nosotros visitamos el Templo Masónico de Bilbao, un privilegio al que muy pocas personas pueden acceder, como van a poder contemplar. El candidato, cuando se aproxima a la orden para ser iniciado en sus misterios, en sus conocimientos, lo primero que se le exige es humildad y que se despoje de todo aquello que pueda representar vanidad. Y en consecuencia tenemos en nuestras logias, desde el más humilde de los albañiles, hasta el más prestigioso de los cirujanos o del más prestigioso de los abogados. En realidad no se trataba de una cita a ciegas, aunque a simple vista pareciera todo lo contrario. Nuestros anfitriones fueron puntuales. Contra todo pronóstico, no había nada extraño en su apariencia, lo que nos produjo una cierta decepción. Mezclados entre el gentío, nadie hubiera sido capaz de adivinar su condición de masones. La dichosa leyenda sobre la confabulación judeo-masónica se vino abajo. Tras una cortés y fría presentación, nos dirigimos al Templo Masónico de Bilbao. La logia nos impuso una sola condición: no desvelar jamás el lugar exacto en el que se encuentra instalada. Juro por Dios y por San Juan, por la escuadra y el compás, someterme al juicio de todos, trabajar al servicio de mi maestro en la honorable logia, del lunes por la mañana al sábado, y guardar las llaves, bajo la pena de que me sea arrancada la lengua a través del mentón y de ser enterrado bajo las olas, allá donde ningún hombre lo sabrá. El juramento masónico forma parte de una puesta en escena cargada de misterio. Es difícil definir las sensaciones que despierta en el profano la visión de un templo masónico. Lo que a primera vista parece la sede de una secta religiosa no es en realidad sino la representación microscópica del universo. El recinto, estructurado sobre un suelo en damero, pretende rememorar el mítico templo de Salomón y está presidido por un altar sobre el que reposan un compás como signo de la fraternidad, una escuadra como metáfora de la rectitud y un libro sagrado cualquiera cuya presencia nos acerca al plano espiritual. Los miembros de la logia se acomodan en bancos de madera formando un triángulo. La tradición masónica está plagada de simbología. Sus orígenes se pierden en el tiempo. Podríamos permanecer horas y horas hablando de la Biblia, del Egipto de los faraones o de los maestros canteros, artífices de las grandes catedrales. Pero lo único cierto es que fue en los gremios de la albañilería donde se inició una tradición que, lejos de aspirar a constituirse en un poder oculto y alternativo a la política tradicional, ha pretendido siempre ser una escuela de perfección personal. La masonería, sobre todo y por encima de todo, es una orden iniciática que pretende el perfeccionamiento del ser humano y, en consecuencia, el perfeccionamiento de la sociedad donde se desenvuelve, y lo que pretendemos es que la sociedad civil, en general, pues acceda a los templos, vea las herramientas y los útiles con los que nosotros simbólicamente trabajamos. Tenemos una discreción que es que, como cualquier gremio, cualquier profesión, cualquier cargo, pues los trabajos se realizan en la mayor de la discreción, precisamente para no ser distorsionados. En Euskadi tan solo existen en la actualidad alrededor de un centenar de masones repartidos en las logias de Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Al igual que en cualquier otro lugar del mundo, los masones vascos han hecho suyos los principios republicanos franceses de libertad, igualdad y fraternidad. Las reuniones internas, denominadas genéricamente tenidas, son, hasta cierto punto, una especie de psicodrama en el que los hermanos se imponen diversos trabajos relacionados con la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. Divididos según el rango en aprendices, compañeros y maestros, continúan guardando celosamente, aún hoy en día, los rituales esotéricos heredados de sus predecesores. A pesar de su relativa influencia, los masones vascos creen que su manera de interpretar la realidad puede contribuir en un futuro próximo a acercar posturas en un país demasiado dividido por las ideas políticas. A mayor intolerancia, mayor necesidad de que la masonería impregne a la sociedad. Si la masonería es un canto a la libertad, un canto a la igualdad, a la solidaridad entre las personas, en aquellos lugares donde más intolerancia hay, más necesidad hay de tener masones. Los actuales masones viven en una continua contradicción.
Mientras su mayor deseo no es otro que el de ser considerados como miembros de una asociación más, los recuerdos de la persecución durante el franquismo permanecen vivos en su memoria. El miedo al pasado reciente es probablemente la principal razón por la que aún no se han decidido del todo a proclamar públicamente su condición de masones. Hay una leyenda negra más por desconocimiento y por ignorancia y por intereses determinados que lógicamente han contribuido pues, a ser poseedores de una leyenda que en absoluto está dentro de la masonería. Saben que muy a su pesar no será un camino de rosas. Lo de menos es la compensación monetaria equivalente al patrimonio incautado durante el pasado régimen y estimada en más de 11.000 millones de pesetas. En su opinión, debe ser el propio sistema democrático el que restituya, sin condiciones, la dignidad y el honor arrebatados a los masones españoles, tal y como se actuó en su día con los sindicatos y los partidos políticos. Han debatido una ley en el Parlamento español en el cual se quería resarcir a todas aquellas instituciones que habían sufrido expolios, robos y tal. Alguno de los partidos allí presentes quiso incluir a la masonería como tal, y no tanto por el tema económico, sino para que se nos restituya nuestra honestidad. Y curiosamente son los partidos que más corsé ponen a la libertad los que votaron en contra, ¿no? Y entre ellos, lamentablemente, el Partido Nacionalista Vasco. La masonería continúa siendo un poder real agazapado en la sombra, rodeados de espadas medievales y ataviados con espectaculares mandiles que denotan su grado, aseguran actuar siempre de acuerdo con su libertad individual. Su presencia en Euskadi nos traslada a los tiempos de la Ilustración, a la vascongada de amigos del país y a las sociedades gastronómicas. Sostienen algunos que sus conexiones secretas sirvieron para estrechar lazos entre los gobiernos de París y Madrid en materia antiterrorista durante el gobierno de Felipe González. Nosotros no aventuraremos tanto. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que los masones vascos, aun en las más adversas circunstancias, siempre han permanecido entre nosotros porque nunca quisieron abandonar su tierra, y ahora menos que nunca.